capítulo 6 del libro de texto de Un Curso de Milagros, las lecciones del amor, que son las lecciones del Espíritu Santo. Y nos dice, la relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no siempre es tan evidente. La ira entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado y que estás justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a una conclusión de que un hermano merece ataque en vez de amor. Entonces, ¿qué se puede esperar de estas premisas dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido que tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esa responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa. Y una vez que has desarrollado este pensamiento, sea cual fuere, rige tu vida y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situada, pero aún así una forma de fe se puede canalizar en otra dirección, ¿no? Que podemos cambiar en qué creemos. Eso sí lo podemos cambiar, podemos elegir cambiar. Podemos cambiar nuestras creencias. Si creemos en una cosa, podemos elegir en otra, podemos cambiar. Este es el mundo del cambio. Esta era la introducción. Y el capítulo 1 el subcapítulo 1 del capítulo 6, las lecciones del amor del curso, nos dice el mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, vamos a aprender este concepto, es el nuevo concepto de la crucifixión. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo, ¿no? Que dice como vamos a aprender con ejemplos extremos para aprender más, ¿no? Su valor, igual que cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita el recurso extremo. Bueno, Jesús dijo que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender para que todo aquel que la entienda represente la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclararé antes el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta de hecho condujo a la resurrección. Ese propósito rige una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados. O sea, ¿se acuerdan que cuando yo crucifico soy el único que me crucifico? Bueno, cuando me separo, no soy el único que me separo. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en una aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. Esto, por supuesto, es imposible, ya que se tiene que entender cabalmente que es imposible, porque se puede dañar el cuerpo, pero no se puede dañar el espíritu ni el alma, ¿no? Ya lo sabemos. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para aprendizaje, dice Jesús. En esta última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirle. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándolas a otros. Recuerden que ese es el capítulo de las lecciones del amor. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser
perseguido. Si reacciones con ira, tienes que ir equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de una forma demente. He dejado claramente que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, y así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas, cuando eliges reaccionar de esa manera, debes recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo, que no compartí esa interpretación. Puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí una interpretación diferente del ataque, que deseo compartir, que si la crees me ayudará a enseñarla. Como dije, lo que enseñes es lo que aprendes. Si reaccionas como si estuviesen persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que quiere alcanzar su propia salvación. Tu resurrección es tu despertar. Yo soy el modelo de renacimiento, dice Jesús, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello, por consiguiente, lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario no estarías enseñando bien. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, ¿no? Cuando él estaba en el huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento que mis hermanos no compartan mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarse a mí, y sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace la iglesia santa. La iglesia no inspira amor, tiene un altar oculto que no está sirviendo el propósito para el que Dios le destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti porque quienes me aceptan como modelo son mis discípulos. Los discípulos son seguidores. Y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían insensatos que no lo siguiesen. Elige por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Entonces fíjense que Jesús, su cuerpo, ¿no?, vivió todas las proyecciones de ira injustificada, de enojo injustificado, de ¿qué más? De dolor, de sufrimiento. Todo fue infligido en el cuerpo de Jesús, las proyecciones de los otros, pero en sí él no había hecho nada. Y en sí él tampoco, su cuerpo tampoco murió, porque él resucitó, pero nosotros en el concepto en el cristianismo nos quedamos con la crucifixión, pero lo importante fue la resurrección, que él siguió vivo y mandó el Espíritu Santo a todos sus apóstoles. Lo mismo que nos dice en este curso. Dice, nadie te está persiguiendo del mismo modo que en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes que aún seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad
en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Entonces, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que la filiación puede conocer su plenitud y es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. Y el mensaje de la crucifixión es un equívoco, dice. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Enseña solamente amor, pues eso es solo lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Los apóstoles interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo hablaron de la ira de Dios. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Si los apóstoles no se hubiesen sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones como tales: no he venido a sembrar paz sino espadas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Y no pude haber dicho: traicionarías al Hijo de Dios con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo que infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entendían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No busco mártires, sino maestros. Miren qué lindo todo lo que nos dice Jesús. Cuánto estamos aprendiendo, ¿no? Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de sistemas de pensamiento opuestos. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. El conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña que tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, dice Jesús, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él necesita que lo aprecies. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia. Amar la vida, amar todo lo abundante que somos en esta vida. Pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias, por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Subcapítulo 2. La alternativa de la proyección. Cualquier división en la mente conlleva por la fuerza el rechazo de una parte de ella misma y es lo que es la creencia de la separación. La plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante este reconocimiento, conoces al Creador. Exclusión y separación son sinónimos.
igual que separación y disociación. Y dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación de la mente. Y una vez que tiene lugar la proyección, se convierte en su defensa principal. Y en otras palabras, el mecanismo que mantiene vigente. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Que eso también lo vemos en psicología. El mecanismo de la proyección. ¿Cómo proyectamos? Acá el curso que dice, o proyectamos ira, miedo, o extendemos amor, que es lo mismo, pero es sacar lo positivo. Proyectamos o extendemos, ¿qué elegimos hoy? Repudia a los que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto, de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo. Así que te imaginas que te has puesto a salvo, ¿no? Esto de que ataco pero no tiene nada que ver conmigo. Y cuando yo ataco, me estoy atacando a mí mismo también. La proyección, sin embargo, te hará daño. Siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida, creencia cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con la de ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que excluyas de ti mismo, que te excluyas de ti mismo de tus hermanos. Hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa para la proyección. Todas las capacidades del ego pueden emplearse para un propósito mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta, esto que estaba diciendo recién, ¿no? Del mismo modo que los objetivos de ambos son opuestos, así también son los resultados. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu percepción. Como sabe que esa percepción, esa perfección es algo que todos comparten, la reconocen otros y la refuerza tanto en ti como en ellos. En vez de ira, esto suscita el amor tanto en ellos como en ti porque establece el estado de inclusión. Pues percibe igualdad, el Espíritu Santo en todos las mismas necesidades. Y esto invita automáticamente a la expiación, porque la expiación es la necesidad universal de este mundo. La expiación es borrar, es deshacer los errores. ¿De qué otra manera puedo encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? Tú no puedes estar donde Dios no te ubicó y Dios no te creó como parte de él. Eso es al mismo tiempo donde estás y lo que eres. Es algo completamente inalterable. Es inclusión total. La perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. La percepción del ego no tiene equivalente en Dios, pero el Espíritu Santo sigue siendo el puente entre percepción y conocimiento. El conocimiento es de Dios. Pero acá nosotros en este mundo tenemos la percepción de los sentidos que nos dan motivo a errores. Pero el Espíritu Santo es el puente que une. Cuando le pedimos, cuando le invocamos, cuando le pedimos que nos ayude a la expiación y que nos haga ver con sus ojos. Dios creó a sus hijos extendiendo su pensamiento y conservando las extensiones de su pensamiento en su mente. Todos sus pensamientos están, por lo tanto, perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí. El Espíritu Santo te capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios te creó para que creases. No puedes extender su reino hasta no conozca la plenitud de éste. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde allí se extienden hacia afuera. Esto es tan cierto como el pensamiento de Dios es tuyo. Puesto que la mente está dividida, puedes percibir y también puedes pensar. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Aunque la percepción es real, el Espíritu Santo puede usarla provechosamente
por el hecho de que tú la concebiste. Él puede inspirar cualquier percepción y canalizarla hacia Dios. Esta convergencia parece encontrarse en un futuro lejano solo porque tu mente no está en perfecta armonía con la idea y no la desea ahora. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en él, puesto que procede de Dios. Usa todo para el bien, pero no cree en lo que no es verdad. Puesto que se encuentra en tu mente, solo puede creer lo que es verdad. El Espíritu Santo puede hablar únicamente en favor de eso para hablar en favor de Dios. Tener plena conciencia de la expiación es reconocer que la separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer contra eso, porque ello es una afirmación explícita de que nunca existió. El ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede, con gran facilidad, hacer que ello parezca difícil. Sin embargo, el Espíritu Santo te dice que incluso el retorno es innecesario porque lo que nunca ocurrió no puede ser difícil, mas tú puedes hacer que la idea de retornar sea necesaria y difícil. La diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es simple. El ego proyecta para excluir y engañar, y el Espíritu Santo extiende para reconocerse a sí mismo en cada mente, de manera de percibir a todas las mentes como una sola. Y para incluirnos, no para unirnos. Nada está en conflicto en esta percepción porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. Donde quiera que se mire a sí mismo, y puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad, a menos que lo reconozcas imparcial, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es religión, pero el Espíritu Santo es uno. No hay tinieblas en ninguna parte del reino, y tu papel consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Subcapítulo 3. La renuncia al ataque. Como hemos dicho, toda idea tiene su origen en la mente del que piensa. La palabra conoce está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda el conocimiento a salvo en tu mente. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo. Por eso es lo que debes enseñar. Por eso es por lo que debes enseñar solamente una lección. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente con él. Dije antes, en el mensaje de la crucifixión, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es una lección sola. La única manera de aprenderla es enseñándolas. Lo que enseñes aprenderás. Entonces, enseña amor porque eso es lo que eres. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Puesto que no puedes dejar de enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así como aprenderás que la verdad te hará libre y te mantendrá libre a medida que otros aprendan de ti, la única manera de tener paz es enseñando paz. Aprendes todo lo que enseñas. Enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Entonces, aprendemos el amor cuando enseñamos el amor y sabemos que somos amor. Y también con la paz. Enseñamos paz porque sabemos que somos paz, porque la aprendimos. En su capítulo 4, la única respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero y está siempre preguntando. Y cree que su hacedor no puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. El ego siempre pregunta. El ego no se considera a sí mismo como parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo sistema de pensamiento. Cuando Dios te creó, te hizo parte de él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste un ego sin amor, por consiguiente, él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor, puesto que el reino es amor, pero crees estar privado de él. Esto es lo que le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor, y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta que él jamás puede contestar: ¿qué eres? Y representó el comienzo de la duda.
porque todo lo que es duda es ego. Si yo me conecto con el amor, conmigo mismo, no tengo dudas. Desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispone la respuesta y el ego te tiene miedo. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental del que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo en uno u otro momento ha acudido a él para una u otra forma obtener ayuda, y él ha contestado, puesto que el Espíritu Santo responde de verdad. Responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. El ego no puede ir al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace que el cuerpo de su aliado, porque el ego no forma parte de ti. Esto hace que el cuerpo, el amigo del ego, es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo, porque estarás poniéndote parte de una alianza basada en el miedo. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él, y él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. Escucha pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino inestimable, de inestimable valor, que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos. Los logros son resultados de que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso lo perfecto que es que tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en situación imposible, crees que lo imposible es posible. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para la que tú has fabricado. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas te pueden liberar de tal situación. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. La voz del ego entonces surgió como una forma de comunicación estridente y áspera. Y esto no podría alterar la paz de Dios, pero sí alterar la tuya. Entonces, bueno, acá vienen las lecciones del Espíritu Santo, su capítulo 5. Lo interesante que son las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora. Y solo te enseña para que llegues a ser igual que Él. Te enseñaste mal a ti mismo al creer que no era cierto. No creíste en tu propia perfección. Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual impide impartir su gozo, así hace saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su comprensión, se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él, cual es una sola.
Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Por eso dijimos que el Espíritu Santo es el despertador. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una eterna voz que no lo asusta, sino simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? No se le dice que las pesadillas lo están aterrorizando tanto, no eran reales, pues los niños creen en la magia, simplemente se les asegura ahora que están a salvo. Mas se les enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo a los sueños, y así cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Un buen maestro enseña un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. El Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños, y los que carecen de sabiduría son niños. Siempre responde no obstante a su llamada, y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. El Espíritu Santo no hace distinción en clases de sueños, simplemente los hace desaparecer ante su luz. Y no hay nada duradero en los sueños. El Espíritu Santo refulge con la luz de Dios mismo y solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Y hay varias lecciones, ¿no? Son 3 las lecciones que nos dan el Espíritu Santo hoy. Para poder tener, da todo a todos. Esa es una. Para poder tener paz, enseña paz. Así aprende lo que es. Para poder tener, da todo a todos. Para poder tener paz, enseña lo que es. Y mantente sola alerta en favor de Dios y su reino. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de desaparición, por lo cual no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es la demostración de esto. He dicho que el Espíritu Santo es la motivación de los milagros. El Espíritu Santo te dice que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado, por lo tanto no puede ser parte de ti. O sea, es un medio, ¿no? Es una herramienta. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene sentido. Para el Espíritu Santo no hay grado de dificultad en los milagros. El Espíritu Santo nos conduce a Dios, transforma la comunicación en el estado del ser, de la misma manera en que última instancia transforma la percepción en conocimiento. No pierdes los que comunicas. El ego se vale del cuerpo para atacar, para obtener placer, para vanagloriarse. La locura está en la percepción, la convierte en algo verdaderamente temible. Y el Espíritu Santo ve el cuerpo como un medio de comunicación, puesto que puede comunicar es compartir, y comunicar se vuelve un acto de comunión. Tal vez creas que el miedo se puede comunicar y que se puede compartir. Sin embargo, esto no es tan real como pueda parecer a primera vista. Los que comunican miedo están fomentando el ataque. Y el ataque siempre interrumpe la comunicación haciendo que ésta sea imposible. Es verdad que los egos se unen en alianzas temporales, pero siempre para ver qué es lo que cada uno puede obtener para sí mismo. El Espíritu Santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos. Nunca te quita nada que te haya dado, pues su deseo es que te quedes con ello. Para poder tener, da todo a todos, dice el Espíritu Santo, la primera enseñanza. Este es un paso básico y lo único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te camines hacia esa dirección, ¿no? Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este es el paso, tal vez que parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla. En esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado.
y de lo contrario no habría sido necesario un cambio de dirección. Algunos quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia la resolución. Puesto que han dado el primer paso, se les prestará ayuda. Una vez que hayan elegido que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Entonces, para poder tener da todo a todos, en un sentido literal, ¿no? O sea, en lo material, pero también en lo espiritual. Seguimos con la siguiente enseñanza del Espíritu Santo. Para tener paz, enseña paz, así aprendes lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen que el ataque y el rechazo, de modo que eso es lo que perciben y lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y proyección. Eres lo que enseñas, pero evidentemente que puedes enseñar incorrectamente y te puedes enseñar mal a ti mismo. Su núcleo de sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse es la verdad, el del Espíritu Santo, pero si lo que encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños, ¿no? Esto es reconocer el sistema de pensamiento, ¿no? Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son verdaderos, duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo es fortalecer el estudiante el deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad, y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso del proceso de inversión o deshacimiento del proceso es el proceso de obtener. Para poder tener, da todo a todos, ¿no? Dije que es posible que esto agudice el conflicto. A estas alturas ahora podrás aclarar, vamos a aclarar un poco más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no percibas que tener parecerá lo opuesto a dar, la primera lección parece encerrar una contradicción, puesto que la estás aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos. El ego percibe la primera lección como algo de mente. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensamiento cambie de mentalidad. La manera de escapar de conflicto surge de dos sistemas de pensamientos que se oponen entre sí claramente. ¿Eliges uno o escoges abandonar al otro? Entre la cordura y demencia no puede haber conflicto, solo una de ellas es verdad. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que es eso lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer es que a ti, a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios, no puede ser sino una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Para tener paz, tienes que enseñar paz. Puesto que aún no has equiparado el tener a ser, lo que tengo es lo que soy, es, no obstante, un paso más avanzado que el primero en realidad, si no es el comienzo del proceso de inversión del pensamiento, ¿no? El ego dice que lo que perdés, lo que das perdés, bueno, no, lo que das crece. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado alternativas y se ha elegido la más deseable. No se han aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. El segundo paso es todavía perceptivo, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Dar ese paso y seguir en esta dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. Este segundo paso es el progreso intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue, ¿no? Darse cuenta de este paso no puede ser sino seguir el primero, es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en su camino, ¿no? Entonces, esto para poder dar todo a todos, hay que dar, tiene que ver con la inversión del pensamiento, porque uno no puede dar nada de lo que tiene. Y no estamos hablando en términos de lo material, ¿no? El tener es lo que somos, eso. Y si no tenemos paz no podemos darla. O sea, entonces no podemos dar nada de lo que tenemos. Si no tenemos amor tampoco podemos darlo.
en esos términos, ¿no? Y la tercera lección del Espíritu Santo es mantenerte alerta solo a favor de Dios y de su reino. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo. Las creencias del ego en torno a la cuestión fundamental varían considerablemente y esta es la razón que él suscita diferentes estados de ánimos. El Espíritu Santo nunca varía en este punto. Por lo tanto, el único estado de ánimo que genera es dicha. O sea, cuando estamos alegres, estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Cuando tenemos cualquier otra sensación negativa, estamos con el ego. Él protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta, y así él puede mantenerte en un estado de dicha perfecta. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo aprendas. Y fíjense qué importante lo que dice acá. No sería consistente si te permitiese reforzar lo que debes evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es el enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin juicios, por consiguiente aprender a estar libres de ellos. Él es enjuiciador porque nos enseña a liberarnos de los juicios. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que te dejes proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo es mantenerte alerta solo a favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. Todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo en contra de lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo que es deseable y lo que es indeseable, por lo que hace que la elección final sea inevitable. Mientras el primer paso parece agudizar en conflicto, ¿no? O sea, porque da todo a todos, y el segundo puede hasta cierto punto entrañar cierto conflicto, ¿no? Para tener paz debes enseñar paz. El tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho, nos dice Jesús, que puedes estar tan alerta contra el ego como contra su favor. Ya he dicho que puedes estar alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña que no solo puedes estar, sino que tienes que estar alerta con el ego cuando aparece. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí pues es donde se te pide que a pesar del caos seas consistente. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. Al enseñarle cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación del reino, dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Te está esperando para que la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con él, ¿no? Respecto al Espíritu Santo.
Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Aprender primero que tener se basa en dar y no en obtener. Eso, ¿no? Porque tenemos lo que somos. O sea, en realidad no tenemos, somos. ¿No? Por eso, o sea, nos pasa lo que somos, no pasa lo que nos tenemos. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro donde Dios eligió el altar para sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creencias y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. Por eso, por lo que debes mantenerte alerta a favor de Dios, mientras que tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti, ¿no? Lo del Espíritu Santo. Por eso tienes que estar alerta. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la afiliación sin excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que es el estado de ser que no puede ser atacado. La verdad exenta de ilusiones mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que le atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios. Lo que inventaste te ha aprisionado de tu voluntad. Mantenerte alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte, invocar el ser que tienes y eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Bueno, hermosas lecciones, las del Espíritu Santo, las lecciones del amor, ¿no? Que nos dice que ser y tener es lo mismo, que no podemos enseñar nada, que no podemos dar nada que no tenemos, ni podemos enseñar nada que no hayamos aprendido. Y nos tenemos que mantener alerta del ego cuando nos justifica la ira, el ataque, ¿no? Y bueno, estas lecciones preciosas que nos da el Espíritu Santo, que lo tenemos como recurso para momentos difíciles, que tenemos tentaciones. Bueno, gracias por estar ahí. Seguimos con otro capítulo en otro momento. Besito enorme, miles de bendiciones.